Muy bien. Eh, Hermanos, voy a pedir antes que todo lo demás, si me pueden acompañar en Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Si me puede indicar cuando lo tenga para leerlos, pues de preferencia todos juntos. Hebreos 12:11. Y pues en reverencia a la palabra se pone de pie conmigo, si puede, si es gustoso, para leerlo conjuntamente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le doy lectura, usted me acompaña con su vista. Yo voy a leer otra versión, sin embargo, bueno, ya hemos hablado bastante de las versiones, es prácticamente, a sus excepciones, lo mismo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hebreos 12:11. Jesús, te damos gracias, Dios, por este día. Jesús, agradecemos tu misericordia y tu gracia inmerecida, Dios. Agradecemos que nos has permitido llegar aquí, que hemos podido llegar con bien, Jesús. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo tome el control de esta palabra, Dios, que no sea palabra humana la que salga de mi boca, que yo sea solamente un instrumento, Jesús, para que tú hables, para que tú manifiestes a tu iglesia, a tu pueblo, lo que quieres hablar. Jesús, utilízame, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, porque tú siempre eres fiel conmigo y con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo abra el entendimiento y el corazón de cada una de las personas que me escucha. En tu nombre te adoramos y te damos gracias, Jesús. Amén. Si son gustosos, se pueden sentar, hermanos. Pues primero que nada, un gusto saludarlos de nuevo. Hacía ya bastante tiempo que no los veía desde este lado del púlpito. También agradecer a las personas que dispusieron su tiempo pues para la pequeña velada de oración. Es un placer, de verdad, ver la gente ver gente que tiene la intención de adorar a Dios, que no se sobrepone ante cansancio, circunstancias, y que busca la presencia de Dios igual a los varones. Les agradecemos, los jóvenes, por el ejemplo que nos ponen, que son los primeros en pues, estar con el pie en la brecha, que van abriendo camino. Además de eso, bueno, ya entrando en materia, el versículo de Hebreos nos habla específicamente, nos da una palabra que de alguna manera es bastante conocida. A ninguno de nosotros nos gusta estar bajo disciplina, estar bajo corrección, porque es algo que va en contra de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros anhelamos. Como tal, la definición de disciplina, según la Academia de la Real Academia de la Lengua Española, la disciplina es la capacidad o pues sí, la habilidad de poder frenar cierto comportamiento o ciertas actitudes que nos hacen tener un placer momentáneo. Es decir, al final del día, si nosotros lo interpretamos o lo traducimos a la Biblia, no es otra cosa que dominio propio, en cierta manera. Y además, la disciplina, según el contexto, si lo queremos ver secular o de lo que describe la Academia de la Lengua Española, es más impacta más dentro de la vida de las personas conforme a menor edad se va relacionando uno con ella. Es decir, cuando uno comienza desde la infancia a recibir disciplina, es mucho más fácil que conforme tú vayas creciendo o vayas madurando conforme a esos principios que fueron inculcados desde niño. El ejemplo claro está, pues, no sé si a ustedes les pase, yo creo que, me imagino yo que todas las mamás, si no son iguales, por lo menos son parecidas, pero muchas de las veces pues, te levantas y lo primero que te dicen es tiende tu cama, terminas de comer y te enseñan a dar las gracias y a llevar tu trastecito a donde se juntan los trastes sucios, a lavarlo, a ayudar, y todas esas cosas son prácticas que sí son muy personales de cada casa, pero que al final del día
aunque pueden ser diferentes, todas las recibimos desde nuestro hogar, desde las primeras etapas de nuestra vida. Desde que tú te integras a la familia, comienzas a recibir instrucciones y direcciones de qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no deberías de hacer de acuerdo al lugar en donde creces. Ahora, eso es, pues, de una manera, por así de llamarlo, secular. Ahora, dentro de la iglesia, la palabra disciplina, desde los lugares donde a mí me ha tocado ver, es una palabra que de alguna manera en ocasiones hasta se le tiene recelo, porque la primera vez que yo escuché la palabra disciplina tenía que ver más con una orden, con un castigo. Se disciplinaba, entre comillas muy grandes, a los levitas o a los servidores que eran encontrados haciendo algo indebido, algún vicio, bajo la categoría algún pecado, y la disciplina era que ya no los dejaban subirse al altar o ya no los dejaban servir, les quitaban su cargo, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, les repito, la primera impresión que yo recibí dentro de la iglesia de la disciplina, más que una enseñanza, era un castigo. Y por eso es que dentro de la iglesia, muchas de las veces la palabra disciplina se le tiene como hasta rencor o como un recelo, y es algo que se trata de evitar. Sin embargo, podemos leer en Hebreos 12:11, acabamos de leer, que dice: pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Es decir, Pablo aquí sabe perfectamente que no es grato estar siendo o estar viviendo bajo una disciplina constante, que es cansado, es tedioso, pero al final del día produce frutos. Ahora, metiendo esto desde la iglesia de una manera pues bíblica, no, más allá de, repito, la primera impresión que yo tuve de la disciplina era un castigo, que al final del día, por el simple significado de la palabra disciplina, no tiene nada que ver, está equivocado. Y la verdad es que, mire, si nos vamos a... permítame un poquito. Permítame. Lamentaciones 3:27, se los leo, dice: y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de la disciplina. ¿Por qué le leo esto? Pues porque quiero dejarles claro que al final del día, la idea de que una persona sea sometida a la disciplina desde el más temprano posible en su edad no es idea humana, viene en la Biblia. Ahora, hablando ya de nuevo dentro de la iglesia, la edad más temprana de nosotros para recibir disciplina es justo después de que haces tu oración de fe. Justo desde que decides aceptar a Cristo dentro de tu vida, que lo recibes como Señor y Salvador, es tu edad más temprana. Evidentemente es imposible que una persona, no todos aquí, por ejemplo, en mi caso, yo no nací en una cuna cristiana. Yo pasé un proceso de conversión, un proceso de conocimiento de Dios, un proceso de conocimiento del Espíritu Santo y de Jesús, y hasta entonces, 15, 16, 17 años fue cuando yo recibí a Cristo. Ya no eran mis primeros años de mi vida. Yo ya había recibido una educación, yo ya había recibido cierta disciplina natural, buena o mala, de mi casa, pero sí espiritualmente eran los primeros años de mi vida. De igual manera, dentro de la iglesia, cuando usted recibe a Cristo, son los primeros años de su vida espiritual, y es el momento correcto en el que usted, a partir de ese momento, usted debe de comenzar a recibir disciplina. Ahora, es importante hacer esta separación. Al final del día, no es como tal un castigo la disciplina, son normas, son características que te van a ayudar a tener una vida con orden, dirigida y con un objetivo. Por ejemplo, de los hermanos que recibieron a Cristo o que tienen poco de haber recibido a Cristo, la mayoría, por lo que a mí me consta, de los que yo no estuve en su nacimiento, en su segundo nacimiento, no
no puedo dar testimonio, pero la mayoría de ustedes han recibido un discipulado, ¿o me equivoco? Bueno, esa es la principal, o ese es el ejemplo de la primera disciplina que van recibiendo, que es una orientación de qué es. Vaya, ya conoces a Jesús, ya sabes qué hizo por ti, ya sabes que es tu Salvador, pero el primer discipulado que recibes, y en general esto debería ser en todas las iglesias, es la instrucción, son el siguiente paso, qué hacer después de tu oración de fe. La importancia de la disciplina en este momento es que si tú no recibes disciplina en el momento en que tú acabas de recibir a Cristo, vas a vivir sin rumbo. Porque te vas a quedar con la idea de que lo único que existe dentro de la iglesia o dentro de la relación con Dios es la oración de fe. Y te estás perdiendo todo el resto de la Biblia. Es como si te quedaras en los primeros capítulos de Hechos, donde Jesús resucita y entrega el Espíritu Santo. Y se acabó. Y no leyeras el resto de la Biblia, donde hablan los apóstoles y habla Pablo acerca de todas las consecuencias y todo lo que puedes vivir a través del Espíritu Santo. Esa es la importancia de que desde que tú te acabas de convertir, recibas la disciplina. Y al final del día, creo que los padres saben mejor de este tema que yo. Repito, yo platico de lo que me tocó ver. Muchachos que me compartían que sus padres buscaban y rebuscaban dentro de la Biblia versículos para poder justificar la corrección, los castigos, la educación y la disciplina. Y si nos ponemos a buscar en Proverbios, hay muchísimos versículos que hablan acerca de qué sucede cuando vives con disciplina y cuando no vives con disciplina. Habla de que los hijos sabios que aceptan la disciplina van a ser prósperos, los que no van a avergonzar a sus padres, que la persona que no tiene disciplina no va a tener días largos, perdón. Al final del día, les repito, puedes leer muchísimas partes de Proverbios y te vas a dar cuenta que realmente para el plan de Dios es importante que desde que nosotros recibamos esa conversión, podamos comenzar a crecer en disciplina, guiados. No sé cuántos de ustedes, mi esposa y la pastora siembran mucho. Y cuando está el brote, cuando recién siembran la semilla, evidentemente no hay nada, comienza a crecer y la planta comienza a tomar cierta altura. Cuando esa planta alcanza cierta altura, que hay de todos los tipos, pero la mayoría de las veces el común denominador dice que la mayoría de las plantas cuando alcanzan cierta altura no tienen la fuerza suficiente para sostenerse por sí mismas y se doblan, se caen. No sé si les ha tocado ver ese escenario donde una planta ya está crecida, es alta pero es delgada y no puede con su propio peso, y lo que se le hace es ponerle un palito, de verdad desconozco el nombre, creo que pastores o algo así, se les pone un palito y se recarga la planta justo en ese apoyo y puede seguir creciendo y toma fuerza y sus raíces van más profundo y se ensancha y ya por bastante tiempo, ya más adelante no va a necesitar ese apoyo, pero el apoyo mientras no tenía las fuerzas fue vital. Muchas de las veces si no tienen ese apoyo, esas plantas pueden morir porque no reciben la luz, porque se pueden romper, porque se pueden ahogar, muchísimas cosas. Al final del día, para ser honestos, y si ustedes han leído la Biblia con atención, se van a dar cuenta que Jesús muchas de las veces hacía la metáfora entre que la palabra de Dios es una semilla que cae dentro de nuestros corazones. En algunos da fruto, en algunos no, pero al final, en algunos brota, en algunos no, pero al final del día, siendo honestos, todos vamos a necesitar en algún momento de nuestra vida una guía y un apoyo. Una persona que nos pueda instruir en la disciplina, que nos pueda instruir en los principios bíblicos para poder comenzar a crecer en nuestra vida espiritual. No sé si a ustedes les pasó, a mí sí. Cuando yo acababa de recibir a Cristo,
Obviamente yo tenía hambre, obviamente yo quería saber más, quería adorar más, quería danzar más. Y comencé a buscarle a Dios, comencé a leer más la Biblia, a ir más discipulados, a frecuentar más la iglesia. Y llegó un momento en el que yo me sentía con la capacidad de dar. Ahora, esto, ¿a qué me refiero con esto? ¿A dónde voy con esto? Llega un momento en que la gente está tanto dentro de la iglesia que siente que tiene la capacidad de dar. Ya recibió mucho y qué bueno. Pero muchas de las veces ese crecimiento, cuando no está bien fundamentado, no eres diferente a una planta que sí es alta, pero no es robusta. Sus raíces no están bien profundas, no está ensanchada como para poder soportar lo que está diciendo. Me explico. Muchas veces fueron cuando yo me sentía con capacidad de dar y yo iba y oraba por la gente. Y era algo que oraba por la gente y había veces que sin pena ni gloria, había veces que la gente era quebrantada por el Espíritu Santo y hubo veces en que esa gente comenzaba a manifestarse no de una manera muy grata. Entonces hubo ocasiones en las que yo oraba por gente y esa persona se tiraba al suelo y cosas espirituales que estaban completamente fuera de mi capacidad y de mi conocimiento. En esos momentos yo no tenía ni la capacidad, ni los cimientos, ni el conocimiento, ni la preparación para afrontar esa situación que se desencadenó de una buena intención, sí, de hablar de Dios, pero yo no había recibido la instrucción necesaria. Eso es a lo que me refiero cuando muchos de nosotros nos sentimos con la capacidad de dar, pero no tenemos una guía, no tenemos una dirección, no nos acercamos a nuestro líder, no procuramos los discipulados, no procuramos las oraciones, no procuramos las enseñanzas, porque creemos que ya tenemos suficiente para dar. Pero al final del día, la Biblia es bien clara. Por nuestros frutos nos van a conocer. Y nuestros frutos, la mayoría de las veces, van a ser muy superficiales. Porque cuando vayas a orar por una persona que te confronte y te diga, a ver, ok, entiendo lo que me estás diciendo, pero justifícamelo. Dame una razón fundamental, más allá de la fe, por la que deba de creer lo que me estás diciendo. Y es el momento en el que muchas de las veces la iglesia queda expuesta y la acusan de retrógrada, de no pensante. No, porque sabemos que el sacrificio de Jesús, su resurrección, el Espíritu Santo son los cimientos de nuestra fe. Y nosotros entendemos lo que es vivir por fe, creer. Nos sabemos Hebreos 11:1 de memoria, pero hay gente allá afuera que no lo conoce. Y cuando te afrontan y tú no estás bien fundamentado, no tuviste la disciplina de la instrucción, no tienes esa guía, es cuando dejamos ver o podemos entender, si te ha sucedido, puedes entender en esas situaciones que quizás sí has crecido, pero no has ensanchado y tus raíces no se han profundizado porque no has estado cerca de la disciplina, de la dirección, de un líder, de una enseñanza. Y de nuevo, ahora esto es un problema, porque hay dos razones por las que tú no te vas a acercar a la disciplina. Una, por ignorancia. Dos, por soberbia. Porque al final del día la persona que no quiere ser enseñada, que no quiere ser disciplinada, es porque cree que ya lo sabe todo o que ya domina esa área. O sea, al final del día, siendo honestos, ninguno de nosotros volvería a la primaria porque creemos que ya lo sabemos y que ya lo dominamos, aunque muchas de las veces no es verdad. Yo recuerdo de las cosas que me enseñaron en la primaria fueran los 32 estados con sus capitales. Y si les soy sincero, no los recuerdo los 32. Pero yo no volvería a la primaria. ¿Me explico? Entonces, allí hay un problema cuando uno no quiere recibir disciplina. Y obviamente dentro del mundo natural, dentro del ambiente natural, esto también es un problema. Jóvenes, se los puedo decir, miren, cuando yo procuro dar un consejo a un joven, en este momento yo me siento en una encrucijada, en una transición donde no coincido del todo ni con los jóvenes ni con los varones, porque ciertamente ya no soy un joven, pero la verdad es que dentro de los varones
pues como que sí, mi presencia no es igual a la de ellos por muchas cosas, ¿no? La edad, la experiencia. Entonces muchas de las veces cuando yo les doy un consejo a los jóvenes me siento como que, como el tío aburrido que nada más se la pasa dando sermones. Pero entiendo ese punto, estoy en esa encrucijada justo donde ya he vivido lo suficiente como para saber que mis padres tenían razón, pero no he vivido tanto como para que se me olvide cómo era ser joven y saber lo aburrido que suenan esos discursos y el poco sentido que tienen para uno. Entonces, a lo que voy es, jóvenes, por más difícil que parezca, muchachos, por más difícil que parezca, sus papás, la mayoría de las veces tienen razón. La mayoría de las veces cuando los disciplinan es porque tienen razón y porque quieren su bien. Al final del día, un padre no te va a disciplinar para que te vaya mal. Hay sus excepciones, pero por lo general, si tus papás conocen a Dios, la mayoría de las veces que te van a tratar de disciplinar es por tu bien. Y de nuevo, cuando he conocido casos tristes donde por falta de educación de los padres, los hijos sufren las consecuencias. He conocido casos donde compañeros míos llegaron a perder algunos la vida, algunos su vida cambió completamente debido a una discapacidad que se provocó por la falta de obediencia, por la falta de disciplina. Y estoy seguro que cada uno de ustedes sabe perfectamente a lo que me refiero. Y de la importancia que debe de ser pues las buenas prácticas, el orden dentro de nuestra vida. Y hay algo que debemos entender, es que al final del día vamos a recibir las consecuencias de lo que hagamos. Todo lo que tú hagas, sea correcto o sea incorrecto, va a tener consecuencias, y las consecuencias no las va a vivir nadie más que tú. Voy a leer un poco en Hebreos 12, 9 y 10. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, aquí está hablando de nuevo Pablo está hablando de nuevo Pablo unos versículos más adelante. Para poner en contexto, pues leímos que la disciplina para nadie es justa, o sea, para nadie le agrada. Después comienza a hablar de cómo Jesús vivió esa disciplina, y aquí está Pablo explicando por qué es que deberíamos de vivir, por qué debemos de obedecer la disciplina espiritual. Lo leo. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Y así vivir para siempre. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Creo, hermanos, que el versículo se explica solo. De nuevo, si obedecimos a la disciplina de nuestros padres, evidentemente debemos de obedecer la disciplina de nuestro Padre espiritual, y los planes, la disciplina, las enseñanzas de Dios siempre van a ser para nuestro bien. Ahora, aquí cambiamos un poco de tema, pero sigue teniendo que ver con, cambiamos un poco el tópico, pero sigue dentro del tema, y es donde comenzamos a ver a Dios como nuestro Padre. Aquí Pablo dice que es nuestro Padre espiritual. Y miren, les voy a leer ahora Hebreos 12:8. Dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ok, a ver, ya preparamos, ahora hay que regresar un poquito para entender a lo que nos referimos. Una de las partes importantes o cruciales de la Biblia y de la oración de fe es que cuando tú haces tu oración de fe, tú aceptas a Dios, a Jesús, como tu Señor y tu Salvador, pero también eres integrado por la sangre de Jesús al cuerpo de Cristo. Y
Dios se vuelve nuestro Padre. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Todos hemos hecho nuestra oración de fe conscientemente, sabiendo lo que estamos orando. Amén. Y miren, para de nuevo ponerlo bíblicamente, Hebreos 12:7 dice: a soportar estas disciplinas divinas, aquí está hablando de Jesús, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue discipulado por su padre? De nuevo, todos conscientemente hicimos nuestra oración de fe y sabemos que somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, debes de entender que si tu padre natural te disciplinó, tu padre espiritual también te va a disciplinar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Ok. ¿Dudas hasta allí? ¿Todo claro? Muy bien. Hermanos, les voy a recurrir a su memoria. Les voy a pedir que recuerden o traten de recordar el castigo más duro que ustedes recibieron de sus padres, pero que les dejó la lección más profunda. Algo que en tu momento quizás no entendiste que hiciste mal, solo recibiste la disciplina y aparentemente el castigo, pero de mucho tiempo después entendiste que había sido por tu propio bien y que en lugar de estarte dañando, como muchas de las veces lo vemos o lo interpretamos cuando somos muy jóvenes, pasaron los años y entendiste que era por tu propio bien y agradeces que tu padre o tu madre se haya tomado el tiempo para enseñarte eso. En mi caso, son muchísimas. Para los que conocen a mi mamá, es una persona demasiado ordenada, con mucha disciplina y muy, muy dura respecto a la educación. Y en su momento yo no lo valoré. En su momento para mí fue de lo peor que me pudo haber tocado. Pero pasaron los años y yo se lo agradecí. Ahora lo agradezco y puedo decirle y le agradezco a mi madre que la educación que me dio, que medianamente pude entender. Pero al final del día lo que quiero que lleguen es que ustedes entiendan ese sabor agridulce de decir: no me gusta la disciplina, no me gustó lo que me enseñaron, no me gustó la manera en la que me lo enseñaron. Quizás evidentemente los tiempos cambian, quizás a ti te tocó que te golpearan, que te golpearan de manera de educación, no como un abuso. Quizás te tocó la chancla voladora, quizás te tocara algo más duro. Llegué a escuchar historias donde los educaban con cables mojados, cosas que uno ahorita sí dice, vaya. Pero al final del día, seamos honestos, la mayoría de las personas, cuando hacemos un recuento hacia atrás, la mayoría de las personas que pueden contar que vivieron esa educación, pueden contarlo en primera porque siguen vivos y en segunda porque tienen cierta condición como para poder, o cierta madurez mental como para poder o tratar de expresar ese aprendizaje a las siguientes generaciones, a sus hijos. Me explico, de nuevo, y la Biblia es bien clara: las personas, los hijos que no son disciplinados, corren mucho riesgo de perder la vida. ¿Por qué? Porque viven fuera de disciplina, no conocen límites, no conocen lo que deben y lo que no deben de hacer. Al final del día, ahora si transportamos esto a cómo Dios nos habla, no sé si tú alguna vez hayas sentido que Dios te está disciplinando. No sé si alguna vez hayas sentido que dices: Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedo hacer esto o aquello? Y siendo honestos, a mí algo que me dolía mucho cuando yo estaba siendo educado, pues yo todavía vivía con mis papás, era que mi hermano tenía ciertas libertades que yo no tenía. Y era algo que yo le peleaba mucho a mi mamá. Yo le decía: ¿por qué él sí puede? Muchos años después entendí que había una diferencia de madurez mental abismal entre él y yo, y por eso él sí podía y yo no. Muchas de las veces, a mí sí me ha pasado, no sé si a ti, muchas de las veces vemos a la persona de al lado y decimos: Dios, ¿por qué él sí es bendecido? Dios, ¿por qué él no pasa los problemas que yo paso? Dios, ¿por qué él no tiene las crisis que yo tengo? Dios, ¿por qué él sí tiene lo que yo quiero?
Y muchas de las veces, en algunas ocasiones, caemos en un punto donde nuestra oración, más que ser un agradecimiento, son quejas y preguntas y cuestionamientos de por qué. Cada relación con Dios es personal, es única y es diferente una de la otra. Pero cuando a mí me tocó hacer esas preguntas, a mí Dios me dejó muy en claro qué era lo que yo me estaba equivocando y por qué yo no estaba siendo bendecido como yo quería ser bendecido. Al final del día, Dios me tuvo que hacer entender por las malas, porque yo no me dejé enseñar correctamente, que no es como yo quiero, no es cuando yo quiero, no es cuando yo digo. No sé si a ustedes les ha tocado ver niños, cuando los niños hacen un berrinche en un lugar público. Si les soy sincero, una de mis oraciones constantes es la paciencia, la empatía, un cambio de carácter. Y hay ciertas cosas que me cuestan más que otras. Y ver a un niño haciendo berrinche en la calle o en un lugar público es algo que a mí me cuesta. Me cuesta entenderlo por la educación que recibí. Platicando con mi esposa y recordando con mi mamá, yo hago memoria y jamás en la vida hice un berrinche. Porque antes de que yo empezara a hacer berrinche, ya ellos me habían metido 3 cinturonazos antes de que yo quisiera empezar a gritar. Y por la educación, buena o mala, para mí, personalmente, es buena, lo agradezco. No tengo de qué quejarme ni por qué demandar a mi mamá. Para mí, fue correcta. Porque yo entendí que las cosas no son como yo quiero y cuando yo quiero. Pero he visto niños hacer berrinches tirados en el suelo, fingiendo que no pueden respirar y fingiendo que lloran porque no les compraron un huevito Kinder. Y lo que resulta es que al final del día, pocas de las veces he visto, o más bien, la mayoría de las veces, el berrinche del niño quiebra al padre. Y le da lo que quiere. ¿Y qué aprende el niño? Puedo hacer a mi papá como yo quiera. Cuando yo grite y llore y ordene, mi papá me va a dar, mi mamá me va a dar. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Una de las partes de la... A ver, estoy brincando de un lado a otro, tratando de ejemplificar cómo es que la disciplina de nuestros padres sí se relaciona con la disciplina de Dios, pero de maneras diferentes. Por ejemplo, algo que a mí me enseñaron mis padres es que por mi bonita cara yo no merezco nada. Nada más porque yo existo y porque por mi chula y morenita cara ya todos me tienen que dar. Jamás en la vida. Me enseñaron el valor de las cosas, el trabajo y el valor del dinero. Y es algo que, de nuevo, desde mi punto de vista, yo no he visto o he dejado de ver en niños de cierta edad. Que simplemente, por ejemplo, cuando íbamos de una visita, que íbamos a algún lugar público, yo no podía, yo estaba limitado a un comportamiento correcto público, porque al final del día lo que yo hacía o yo dejaba de hacer hablaba de la capacidad de mi madre para educarme. Entonces, si yo me portaba mal, yo estaba dejando en mal a mi mamá, a la persona que me educó, no yo. Porque al final del día, seamos bien honestos, los niños no se educan solos. Los niños se educan en casa y hacen y dicen lo que ven y lo que dejan de ver. Si tu niño dice groserías, de algún lado las está aprendiendo. De nuevo, a ver, yo tuve mi etapa rebelde y hubo momentos en mi vida en que yo decía groserías, pero jamás en la vida dije una grosería enfrente de mi mamá, y yo ya era grande. Como tal, ya yo podría defenderme si me lanzaba el cinto o la chancla, pero por la educación que me dejó bien clarito desde niño, jamás en la vida dije una grosería enfrente de ella. Pero es a lo que voy. O sea, al final del día, la educación que recibes de tus padres y de Dios sí puede ser diferente en ciertos aspectos. Sí puede ser
tratos diferentes, educación diferente, porque al final del día como humanos tenemos limitaciones y tus padres se van a equivocar y tú como padre te vas a equivocar en educar a tus hijos. Va a haber algo en lo que te va a cerrar, pero Dios no. Si tú estás dispuesto a aceptar la reprensión de Dios, estás dispuesto a aceptar la disciplina de Dios, vas a entender o te vas a abrir a ti mismo, a nadie más, el camino para una vida llena de bendición y libre de obstáculos. Porque tú vas a poder vivir como Dios quiere que vivas. Al final del día, muchachos y hermanos también, estoy seguro que hubo un momento en que sus padres les suplicaron que evitaran amistades que los metieran en peligro, amistades que les ofrecieran drogas estupefacientes. Y si ustedes lo evitaron, miren, ¿dónde están? Hay gente que ahorita no la cuenta, porque no supo obedecer una instrucción. Entonces, al final del día, los que viven las consecuencias de la disciplina o de la indisciplina somos nosotros mismos. Ahora, aquí hay un punto importante. Yo he escuchado de padres, más ahora en el cristianismo, bueno, sí también fuera del cristianismo, pero lo afrontan de una manera diferente. Pero dentro del cristianismo, de la gente que se percibe como cristiano, que reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, un momento he visto gente, padres y líderes que se cansan de querer de estar esforzándose por educar a sus hijos o a sus congregantes o a sus liderados. Y llega un momento en que dicen, ¿sabes qué, Dios? Te los entrego. Yo ya no puedo con ellos, yo ya no puedo educarlos, no me hacen caso, no me obedecen, te los entrego. No sé si a ustedes les haya pasado, a mí se me tocó, estoy seguro que en algún momento mi mamá dijo lo mismo. Y déjenme les digo que eso es de las cosas más, pues sí, más abrumadoras que te pueden pasar, porque cuando tú te das cuenta que la persona que se desvela orando por ti ya no lo hace, te das cuenta que vas a caer en cuenta que estás realmente en un peligro, porque que tu madre ya no esté o tu padre ya no esté orando por ti significa y él te deja las manos libres de Dios, significa que estás completamente a la voluntad de Dios. Seamos honestos, muchas de las veces las cosas que no nos pasan es porque hay alguien detrás orando, alguien detrás de nosotros orando para que seamos cubiertos. Y aquí es donde entra el versículo. El versículo de Hebreos 12:8 dice: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y de nuevo, retomando lo de la paternidad de Dios. Cuando tú recibes una paternidad, cuando tú llegas a un hogar como un hijo, lo natural de los padres es que te den todo, porque eres el hijo. Pero en el momento en que tú decides abandonar la casa, en que tú decides renegar de tus padres, lo más loable es que tus padres retiren la cobertura que tenían para contigo. Miren, un ejemplo muy claro, a veces nos cuesta verlo dentro de lo común, porque es común. En mi vida yo he conocido una sola persona que ha sido adoptada legalmente, o sea, con todo el proceso que implica, papeles y todo, pues me explico. He conocido muchos casos donde como que por las circunstancias, pues vente y ya. Pero yo he conocido una sola persona que ha sido adoptada legalmente y de hecho esas personas tuvieron que salir de su estado a otro estado para adoptar y pues ya, ellos eran de Nuevo León, fueron a Ciudad de México, adoptaron era una niña y se la llevaron a su casa y la vida de esa niña cambió completamente. Se los explico. A esta persona yo la conocí cuando me tocó ir a estudiar a Monterrey y de hecho era su testimonio. Esta niña vivió en la calle literalmente, comía lo que podía, se dormía donde encontraba, la llevaron a un orfanato, pasó varios meses allí,
Un día de la nada, evidentemente para la niña, llegan dos personas y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a ser tus nuevos papás, vámonos. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, la niña pasó de comer en la calle en la Ciudad de México, lo que pudiera y cuando podía, a vivir en una de las zonas más ricas de Nuevo León. La vida, la transformación de esta niña dio un giro de 180 grados, donde comía de la basura, ahora vivir en una de las zonas, hablando económicamente, a vivir en una de las zonas más caras y más opulentas que puede haber en Nuevo León. Ahora, si tú no has entendido lo que significa que Dios sea tu Padre, pues es lo mismo, pero espiritualmente y con todo lo que implica. Porque al final del día, siendo honestos, la mayoría de nosotros espiritualmente, antes de conocer a Dios, estábamos mendigando por migajas espirituales donde quiera. Y por eso muchos de nosotros buscábamos el esoterismo, las cartas, la adivinación, la brujería, los fantasmas, las apariciones, porque buscamos un ser llenados espiritualmente. Por eso hay gente que se muere en los vicios, que se hunde en los vicios porque busca ser saciado. Y en el momento en que tú recibes la adopción de Dios, recibes esa transformación. Si no lo has podido entender completamente dentro de tu vida, lo que significa la paternidad de Dios, ese es el mejor ejemplo. Fuiste sacado literalmente de un muladar espiritual para estar delante de la presencia de Dios y tener las bendiciones que Él te quiere dar. Aquí la importancia y lo de cuidado es que cuando tú no estás obedeciendo a Dios, lo dice Pablo, probablemente seas un hijo ilegítimo. Regresando al ejemplo de esta chica, ¿qué hubiera sucedido si ella, ya habiendo vivido en la calle, luego habiendo vivido en la zona más rica de Nuevo León, hubiera decidido escaparse de su casa? ¿Qué hubiera pasado con ella? Simplemente todas las capacidades y las puertas que se le habían abierto por gracia, porque no lo merecía, se le hubieran cerrado por la decisión que ella tomó. Correcta o incorrecta, ya obviamente ustedes lo van a decidir. Ustedes pueden, miren, siendo bien honestos, si a ustedes aún ahorita llegara un millonario y decirle, ¿sabes qué? Vente a vivir conmigo. ¿Ustedes de verdad considerarían decirle que no? ¿O ya estando allí considerarían salirse de ese ambiente? Ya habiendo conocido los privilegios y lo que esa persona puede darles. Pues resulta lo mismo con Dios. Al final del día el problema es que no entendemos lo que Dios nos puede dar. Y por eso rechazamos su disciplina, por eso rechazamos sus correcciones, por eso rechazamos sus bendiciones, por eso no queremos compromisos con Dios, porque no entendemos el impacto espiritual que eso tiene para nosotros, porque vivimos enceguecidos en un mundo natural. Y vale más tener disciplina y tener compromiso en la escuela y en el trabajo que en la iglesia. Porque siendo honestos, y discúlpenme, a mí me ha pasado, pero siendo honestos, si tú llegas tarde a tu trabajo, te descuentan tu prima por puntualidad. Pueden ser 200 pesos, pero los guardas, los cuidas y haces todo lo posible por llegar temprano y por no faltar. Pero, estamos bien honestos. La mayoría de nosotros es como que, la iglesia, todos llegan tarde de todos modos. Y no entendemos el impacto espiritual que eso tiene en nuestra propia vida. Al final del día, Dios no va a juzgar a la iglesia como equipo. Dios va a tener en cuenta nuestras propias vidas. Por eso les comentaba, hermanos, ¿seguimos siendo disciplinados por Dios? Dios sigue teniendo ese detalle de cuidarnos, de disciplinarnos, de enseñarnos, de decirnos no. Porque al final del día, el no también es una respuesta de Dios. Porque muchas de las veces oramos y queremos que la respuesta de Dios sea siempre un sí. Y cuando no escuchamos un sí, decimos, no, Dios no me ha respondido. O no, ha de haber sido el diablo. El no también es una respuesta de Dios. Seguimos, es a lo que quiero que podamos entender en nuestra vida, algo que podamos nosotros sacar de nuestro interior y tenerlo conscientemente. Somos hijos legítimos de Dios. Nos sigue discipulando. No vivimos en un egoísmo, siendo engreídos, creyendo que ya no necesitamos nada más de Dios, que no necesitamos más instrucción, que no necesitamos más disciplina, que no necesitamos más enseñanza. Al final del día, hermanos, si usted viene porque la palabra
que le da la pastora le soba la espalda, qué bueno, pero usted debería de venir porque la palabra que Dios habló a través de la pastora le está sobando la espalda. Y también debería de venir cuando le soba la espalda y cuando le da un jalón de orejas. Y entender que el que le está dando el jalón de orejas no es la pastora, es la palabra de Dios. Le voy a pedir, hermano, que me acompañe a orar.